Buenos días, esta es la actividad 3 de la unidad 4 de la materia de álgebra superior. En esta unidad vimos lo que son espacios vectoriales y esta unidad en particular se trata del rango de una matriz, cómo se calcula y sus aplicaciones. Primero veamos qué es la definición de una matriz. Según Río Duero, es un esquema rectangular de números. Según Bronstein, es un sistema de m por n números dispuestos en un cuadro rectangular de n filas o renglones y m columnas. Según Thomson, es un arreglo de números n cruz m sobre un campo K, en el cual las filas están definidas como se ve en la figura. Vemos que es un arreglo ordenado como un vector o como una ecuación, y las columnas se ven arregladas de esta forma. De acuerdo con Cárdenas y el libro de los Cuatro Fantásticos, son arreglos rectangulares de elementos surgidos, por ejemplo, de sistemas de ecuaciones o de vectores. Él entonces define lo que es un elemento A y J como A y J, un elemento de la matriz, implica que I corre entre 1 y n y J corre entre 1 y m, o sea, siempre vamos a poder encontrar un elemento dentro de la matriz como se ve en la figura. Si se dan cuenta, hay un orden muy estricto en qué cosa es un renglón y qué cosa es una columna, pero vienen bien ordenados de acuerdo a los subíndices. Ahora vamos a definir qué cosa es el rango de una matriz. Según Bronstein, si R es la dimensión del subespacio vectorial de R1 generado por las columnas linealmente independientes, entonces R es el rango de una matriz. Según Thomson, el rango de renglones es igual al número de un subconjunto máximo linealmente independiente de los renglones. A la vez, el rango de las columnas de A, de una matriz A, es igual al número de un subconjunto máximo linealmente independiente de las columnas. Ya posteriormente, unas cuantas páginas más allá, demuestra que ambos rangos son iguales. Según Río Duero, el mayor orden de los determinantes no nulos obtenidos suprimiendo filas y columnas. Para Courot, el número máximo de renglones linealmente independientes de la matriz A. Esa es la que yo creo que es la mejor definición que podemos tener para qué es el rango de una matriz, porque esto nos asocia muy bien todos los conceptos que hay, como por ejemplo reducir una matriz a su diagonal, y si se puede hacer eso significa que todos los vectores reducidos son linealmente independientes. Ahora vamos a hablar de cómo se puede calcular el rango de una matriz. La primera sugerencia es por Courot, que propone que se use el método de Gauss. En cambio, Bronstein maneja el concepto de reducción por menores. En cambio, Thomson propone que las matrices pueden reducir por transformación lineal. Y Cárdenas y Ayres, también el de Chaumes, proponen que sea por la reducción de matrices se puede hacer por medio de operaciones elementales con ella. ¿Y qué significa reducir una matriz? Reducir significa convertirla en una matriz escalonada. Para reducir una matriz normal a una matriz escalonada, básicamente lo que se hace es se aplican las operaciones elementales de matrices con ella. De acuerdo con Cárdenas, las operaciones elementales para una matriz son intercambio de renglones, multiplicación de un renglón por un número diferente de 0 y sumarlo a otro renglón, y sumar un renglón a otro renglón. Son las operaciones básicas que se utilizan para reducir una matriz.
El ejemplo número 1, como ustedes ven, es una matriz de 3 por 2. Aquí, como los renglones, el máximo son 2, entonces lo máximo que puede tener de base es 2, porque solamente hay 2 vectores linealmente independientes, siempre y cuando lo sean, porque muy bien pueden no serlo. Ejemplo 2. Si se dan cuenta, esta matriz de 4 por 4 tiene ya un menor en extremo superior izquierdo, así que ya con eso podemos reducir el tercer renglón muchísimo más fácil. Pero en sí, este es un ejemplo de cómo maneja Kurosh la reducción por menores escalonadas. Ahora, muy bien, vamos a hacer el ejemplo más grande que hay en este caso. Podemos tomar esta matriz, la matriz A, y convertirla, intentar escalonarla. Para hacer eso vamos a aplicar todas las operaciones que propone Cárdenas, y así podemos ver nuestra matriz A. Entonces lo primero que vamos a hacer es, ahora vamos a hacer un ejemplo sobre cómo se debe de hacer para encontrar el rango de una matriz. Tomemos esta matriz de 4 por 4. Al saber que es de 4 por 4, sabemos que a lo más su rango debe ser de 4. Pero claro, puede ser menor que eso, porque son los vectores que son linealmente independientes. Lo primero que vamos a hacer es, al renglón 1 lo multiplicamos por menos 2 y lo sumamos al renglón 2. Multiplicar 1 por menos 2 es menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Cuando se lo sumamos a esto, vamos a obtener 0, 0, 1, 0. Al renglón 1 lo multiplico por menos 1 y lo sumo al renglón 3. Así que menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, sumado por todo esto, me va a dar 0, 1, 1, 1. Sigo transformando la matriz. Ahora lo que hago es multiplico el renglón 3 por menos 3 y lo sumo al renglón 4. Eso significa que sumarle a esto me va a dar 0, 0, menos 2, 0. Después multiplico el renglón 3 por menos 2 y lo sumo al renglón 1. Eso va a hacer que 1, 2, 1, 2, y le sumo 0, menos 2, menos 2, menos 2, me va a dar 1, 0, menos 1, 0. Bien, ahora ya prácticamente acabé. Si se dan cuenta, ya que tengo muchos números en 1 y 0, vamos a reducirlos un poquito más. El renglón 2 por menos 2, por menos 2, y se lo sumo al renglón 4, con lo cual elimino todos los valores en ese renglón. Renglón 2 por menos 1 y lo sumo al renglón 1. Así que entonces me va a quedar 1, 0, 0, 0. Y finalmente el renglón 2 por menos 1 y lo sumo al renglón 3, que me va a quedar 0, 1, 0, 1. Si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3 valores independientes y una columna de ceros, que significa que son totalmente dependientes. Así que como hay 3 renglones diferentes de 0, entonces su rango es igual a 3. Aplicaciones. Bueno, el rango de una matriz nos permite encontrar los vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. Esa en sí ya es una aplicación, aunque sea de matemáticas puras. Ya si queremos llevar esto a una realidad más concreta, cualquier cosa que sea un espacio vectorial tiene forzosamente una solución trivial, si es que es linealmente independiente. Por ejemplo, un espacio vectorial es casi cualquier grupo de objetos que lleven cierta velocidad o que lleven lo que podríamos llamar un vector, en donde cada uno de los elementos del vector nos puede dar algún valor importante, por ejemplo, velocidad, temperatura, fricción, número de Reynolds, un flujo
piroclástico en un volcán es un espacio vectorial, un río es un espacio vectorial, un campo vectorial, perdón. Casi cualquier cosa que sea un flujo es un campo vectorial. Muy bien, ¿en qué otra cosa se aplica? Además podemos encontrar las soluciones triviales en un sistema de ecuaciones. Cualquier sistema de ecuaciones con n ecuaciones y m incógnitas puede ser calculado en base al rango de la matriz, porque esto nos permite simplificar la ecuación al máximo. Bueno, ¿en dónde se puede aplicar esto? ¿En qué otro campo se puede aplicar? Se puede aplicar cuando discriminamos valores importantes de otros que no lo son tanto en un campo de flujo. Por ejemplo, en tecnología. Durante mucho tiempo se discutió sobre el problema del flujo de la potencia de un motor. ¿Qué es más eficiente para que un motor tenga más potencia? ¿Hacer que el área del motor se amplíe o mantener el área constante y aumentar la longitud del tubo de escape? Eso se intentó hacer durante casi 20 años. Por ejemplo, veamos, en los 70s teníamos tubos de escape muy cortos con pétalos. Bueno, esto que se mueve en el escape se le llama un pétalo. Son pétalos muy cortos. La idea era que el flujo bastaba con el área del flujo para permitir la máxima potencia de un motor. Sin embargo, usando usando los espacios vectoriales, se encontró que eso no era cierto, que lo más eficiente eran pétalos largos, mantener el área constante, pero aumentar la longitud de la tobera, y así es como se obtiene muchísima más potencia. A una misma cantidad de combustible tenemos un campo vectorial de velocidades del flujo de salida de la tobera mucho más eficiente. Espero que esto les haya sido interesante. Me despido, soy Sergio Telles, estudiante de matemáticas de la UNAD, México, y esta es la tarea número 3 de la unidad 4 de la materia de álgebra superior.